Ese día no tenía ninguna razón para salir de casa. Era sábado, llovía, y mis planes se habían ido al carajo porque mis amigos decidieron hacer una escapada de última hora a la sierra. Yo no tenía ganas. Ni auto. Y ahí estaba el problema. Mi coche llevaba semanas haciendo un ruido raro cada vez que giraba el volante. Un chillido agudo, como si se quejara conmigo. Lo ignoré hasta que dejó de arrancar directamente. Lo empujé hasta la esquina de mi calle, bajo la lluvia, y marqué el primer taller que aparecía en Google con una reseña decente. Me contestó una voz gruesa, con acento del sur. Taller Ramírez, diga. Hola. Tengo un Ibiza que se murió en la puerta de casa. ¿Podrían venir a verlo? ¿Dónde estás? Le di la dirección. Hubo un silencio corto. Estoy a 10 minutos. ¿Estás en casa? Sí. Segundo B. Voy para allá. Y así fue como conocí a Rubén. Cuando bajé a abrirle, lo vi desde la ventana del portal. Un tipo alto, con chaqueta negra de trabajo, capucha mojada por la lluvia, y un rostro que parecía más joven de lo que su voz sugería. Llevaba la barba mal afeitada y unas manos grandes que se movían con seguridad, incluso mientras sacaba las herramientas del maletero de su furgoneta. ¿Tú eres el del Ibiza blanco?, preguntó, alzando una ceja. Sí. Está ahí muerto. Vamos a ver al paciente. Me hizo reír sin querer, no sé por qué. Supongo que no esperaba que un mecánico me cayera simpático desde el primer segundo. Se agachó bajo la lluvia, abrió el capó y empezó a moverse como si el agua no le molestara. Yo, mientras tanto, me cubría bajo un paraguas como un idiota, sin saber si ofrecerle ayuda o café. Tiene pinta de ser la correa, dijo al rato sin levantar la cabeza. Aunque quiero hacerle unas pruebas. ¿Quieres subir a casa a secarte un poco? Me miró, y por un segundo, creí que me iba a decir que no. Pero luego sonrió. No diría que no a un café. En casa, se quitó la chaqueta mojada, se quedó en camiseta, y noté cómo su cuerpo estaba más trabajado de lo que uno esperaría de alguien que se pasa el día agachado frente a motores. Tenía tatuajes, nada muy visible, pero ahí estaban, líneas negras que se escapaban por debajo de la manga y desaparecían hacia el hombro. ¿Siempre trabajas solo?, le pregunté mientras preparaba el café. Casi siempre, el taller es mío. Bueno, de mi padre, pero él ya no se mete mucho. Yo soy Rubén, por cierto. David, dije, tendiéndole la mano. La apretó con firmeza. Calor en la palma. Una mirada directa. ¿A qué te dedicas, David? Diseño gráfico. Desde casa. Casi no salgo últimamente. Pues hoy saliste. Sí. Gracias a mi coche suicida. A veces los coches hacen de celestinos. Bromeó. No supe si estaba siendo coqueto o simplemente gracioso. Pero sentí ese cosquilleo incómodo. El que no aparece con cualquiera. Estuvo en casa unos 40 minutos. Probó el motor, me explicó el problema, como si yo entendiera algo, y me dijo que podía llevarse el coche al taller si le ayudaba a empujarlo hasta la furgoneta. ¿Tienes planes esta noche?, me preguntó mientras cerraba el maletero. No. ¿Por? Pensaba que si quieres, puedes pasarte por el taller a última hora. Si te interesa ver cómo trabajo. ¿Te interesa mostrarle eso a todos los clientes? Solo a los que me invitan a café. Otra sonrisa. Otro silencio. Y otra vez. No supe cómo leerlo. Pero lo único que respondí fue: mándame la dirección. Llegué al taller de Rubén a las 8:30 de la noche. La dirección me la había mandado por WhatsApp una hora antes, con un simple: si sigues sin planes, aquí estaré un rato más. Lleva sudadera, hace frío. No había nada más. Ni guiños, ni dobles sentidos. Solo esa calma suya que me tenía pensando demasiado. Cuando empujé la puerta metálica, lo encontré con las mangas remangadas, las manos negras de grasa, y una música suave saliendo de un altavoz al fondo. Algo instrumental, nada ruidoso. El contraste con el lugar, lleno de herramientas, piezas viejas, neumáticos apilados, era extraño, casi bonito. No pensé que vendrías, dijo sin mirarme, concentrado en algo que giraba con una llave inglesa. Yo tampoco, respondí. Me dedicó una sonrisa de medio lado, esa que ya empezaba a reconocer como su forma de decir más de lo que decía. ¿Quieres cerveza? No estás trabajando. Estoy terminando. No hay reglas estrictas aquí. Me acercó una lata fría. Y nos quedamos un rato en silencio, él limpiándose las manos con un trapo, yo explorando el lugar con la mirada.
No sé qué esperaba, pero no era esto. No tan ordenado. No tan personal. Había una radio vieja sobre una mesa, un termo con su nombre garabateado con marcador, y una foto de alguien, su padre supuse, sobre un estante alto. ¿Siempre vienes de noche?, le pregunté. Cuando no quiero estar en casa. ¿Y hoy no querías? Hoy me pareció mejor estar aquí. Me miró entonces. De frente. De esos segundos en los que sientes que alguien está decidiendo si dar un paso o no. ¿Te molesta que te haya invitado? Negué con la cabeza. Solo me preguntaba por qué. Porque me caíste bien. Porque estabas solo. Y porque sí. ¿Eso es una respuesta? Es la que tengo. La conversación fue lenta, cómoda, entre tragos de cerveza y el sonido de la lluvia golpeando el techo del taller. Me contó que no terminó la secundaria a tiempo, que trabajó de todo antes de volver al negocio de su familia. Que le gustaban las películas de terror, pero las malas, no las buenas. Que dormía mal, que los domingos no abría nunca, por principio. ¿Y tú?, preguntó, apoyado contra el capó de mi coche. ¿Siempre tan tranquilo? No siempre. Solo con gente que no conozco. Pero ya me conoces un poco, ¿no? Asentí. ¿Y qué opinas? Que eres difícil de leer. ¿Y eso te gusta o te jode? Me detuve. Bebí otro trago. Las dos cosas. Sonrió. Como si esa fuera justo la respuesta que esperaba. No me fui enseguida. Ni cuando terminó su cerveza, ni cuando apagó la música, ni cuando dijo, podríamos ver una peli un día, si te apetece. En casa. No tengo tele aquí, aún. Y no fue solo por educación que respondí que sí. Fue porque había algo en Rubén que me hacía querer quedarme un poco más. Escucharle un poco más. Saber en qué pensaba cuando se quedaba callado. Cuando por fin me acompañó hasta la puerta, puso una mano en mi hombro, leve, apenas un gesto. Pero la calidez que dejó ahí fue suficiente para que me costara dormir esa noche, y en la mañana siguiente, fue su mensaje el que me despertó. Buen café, buena compañía, avísame si quieres que te enseñe a cambiar una rueda sin parecer turista, y ahí supe que esto no era solo un favor de taller. Era otra cosa. Y apenas estaba empezando. La semana siguiente pasó más rápido de lo que pensaba. Intercambiamos algunos mensajes, nada demasiado largos. Rubén no era de los que mandan audios eternos ni emojis cada 3 palabras, pero siempre decía algo que me hacía sonreír. A veces con una simple foto del taller a media tarde, con el mensaje, día tranquilo. O una nota sarcástica si me demoraba en responder. ¿Te fuiste a vivir a otro planeta, o solo estás con resaca de diseñador? El jueves por la noche, me escribió algo distinto. Mañana cierro temprano, pasa por casa si te apetece, hacemos pasta, o pido algo si se me quema. No era una cita. Pero lo pensé como si lo fuera. Y eso me dejó en estado de alerta todo el viernes. Cambié de camiseta 3 veces. Me perfumé sin exagerar. Busqué la dirección en Maps como si fuera un viaje internacional. Cuando llegué, me abrió con una sonrisa cansada y una espátula en la mano. Llegas justo a tiempo para evitar un incendio. Su piso era pequeño, pero acogedor. Limpio, con plantas en macetas recicladas, y un sofá que parecía haber vivido 1000 vidas. Había una bici colgada en la pared del pasillo y un gato naranja durmiendo sobre la lavadora. Se llama Paco, dijo señalando al gato. Es más antipático que yo. Eso es difícil de creer. ¿Tú qué sabes? Solo has visto mi versión simpática. Cenamos en la cocina, con platos hondos y cerveza fría. La pasta estaba decente. El ambiente, mejor. Me preguntó por mi familia, por qué me vine a Madrid, por si me había enamorado alguna vez. Contesté sin pensarlo demasiado, con esa ligereza que solo aparece cuando te sientes seguro. Y luego me dijo, no pareces el típico chico de ciudad. ¿Y cómo son esos? Ruidosos. Impacientes. De esos que no saben cambiar un enchufe. No sé cambiar un enchufe. Entonces solo te salvas por lo primero. ¿Tranquilo? Sí. Me gusta eso. Y ahí lo noté. Esa forma en la que me miró, después de decirlo. Como si quisiera añadir algo más, pero no lo hiciera. Después de cenar, nos sentamos en el sofá.
Y Paco decidió que mi regazo era su nueva cama. Rubén puso una película vieja, algo en blanco y negro, que apenas vimos. La conversación fluía mejor que la trama. ¿Y tú?, le pregunté en un momento. ¿Te has enamorado alguna vez? Tardó en responder. Una vez, hace años. No terminó bien. ¿Por qué? Porque no era momento, ni lugar, ni persona probablemente. ¿Y ahora? Ahora no pienso tanto en eso. Si viene bien. Si no, también. Pero te cocinas la pasta igual, bromeé. Sonrió. Pero no respondió. Cuando la película terminó, no nos movimos. El gato seguía dormido entre nosotros. Rubén jugaba con la anilla de su lata vacía, sin mirar mucho. ¿Te quedas un rato más?, preguntó, sin levantar la vista. Asentí. ¿Te importa si pongo música? Para nada. Eligió algo instrumental, suave. Y por un momento, me pareció que el mundo se achicaba, como si solo existiéramos los dos ahí. Él apoyado contra el brazo del sofá, yo con los dedos aún acariciando el lomo del gato. El silencio no era incómodo, era necesario. Me atreví a decir, esto no se siente casual. Él me miró. ¿Y eso te asusta? No. Me sorprende. Rubén asintió lentamente. Se acercó apenas, no lo suficiente para rozarme, pero sí para hacer que mi respiración cambiara. Yo tampoco pensaba que sería así, susurró. Y aunque no pasó nada más esa noche, algo ya había cambiado. Lo sentí cuando me acompañó a la puerta, cuando me rozó la espalda con la mano al despedirse, cuando dijo, gracias por venir. Y lo confirmé al subir al taxi, con el corazón golpeándome el pecho como si acabara de correr kilómetros. Esto no era un experimento. No era solo amistad. Era algo que nos estaba pidiendo espacio. Y nosotros empezábamos, muy de a poco, a dárselo. Después de esa noche, algo cambió. No en lo obvio. Rubén no me besó. No me dijo nada fuera de lugar. No hizo ningún gesto que cruzara una línea clara. Pero había algo en su forma de estar conmigo que ya no era del todo neutral. Me escribía casi todos los días. A veces solo para decirme que Paco había vomitado en la alfombra, o que la alarma del taller se había activado sola otra vez. Pero también para cosas más íntimas. Como cuando me dijo que había tenido un día raro, que soñó con su ex, o que a veces pensaba demasiado en todo lo que no dijo cuando tuvo la oportunidad. Y yo respondía. Porque quería saber más. Porque me importaba. Y porque, ¿para qué mentir?, me gustaba que pensara en mí para eso. Una tarde, pasé por el taller solo para saludar. Estaba a medio camino entre el supermercado y mi casa, y pensé que si estaba ocupado, podía inventar cualquier excusa, pero no estaba ocupado. Estaba sentado sobre un neumático, con la camisa de trabajo desabotonada hasta el pecho y el pelo despeinado. Tenía una mancha de grasa en la mejilla y los ojos un poco cansados. ¿Interrumpo? Me miró y sonrió de inmediato. Siempre, pero en el buen sentido. Me ofreció una cerveza. La acepté. Nos sentamos en la parte trasera del taller, donde el sol entraba oblicuo entre las rendijas de la puerta. Hoy hace justo un año que murió mi perro, dijo de pronto, sin transición. ¿Tenías uno? Sí. Se llamaba Vasco. Lo recogí cuando vivía en Almería. Era feo con ganas, pero fiel como nadie. ¿Lo extrañas? A veces. Hoy más que otros días. Lo miré, y sin pensarlo demasiado apoyé mi mano en su rodilla. No con intención. Solo para decir, estoy aquí. Rubén no se movió, pero bajó la mirada hacia mi mano y luego la subió a mis ojos. Fue apenas un segundo. Pero sentí que todo dentro de mí se volvía demasiado consciente. Del calor. Del peso. De lo que eso significaba. No dijo nada. Solo respiró hondo. Yo tampoco dije nada. Pero no retiré la mano hasta que él se levantó para volver al trabajo. Esa noche, me escribió algo que no esperaba. Hoy me gustó que vinieras. Más de lo que debería. Me quedé mirando el mensaje largo rato antes de responder. ¿Y eso está mal? Tardó en contestar. Pero lo hizo. No. Solo que no sé qué hacer con eso. Me dormí pensando en esas palabras. En lo que implicaban. En todo lo que no estaba diciendo. Y en lo mucho que empezaba a importarme Rubén. No solo por cómo me hablaba,
sino por cómo me hacía sentir cuando no decía nada. El domingo por la tarde, me invitó a su casa otra vez. Hacía frío, llovía, y el gato me recibió con su habitual desprecio. Rubén estaba en ropa de estar por casa, sudadera amplia, calcetines gruesos, y el pelo aún mojado de la ducha. Olía a jabón, a limpio. Hoy no cocino, dijo. Pedí ramen. Perfecto. Cenamos sentados en el suelo, frente a la mesita del salón. La luz era suave, cálida. Sonaba un disco de jazz que él dijo que le relajaba. En un momento, sin pensarlo mucho, le pregunté, ¿por qué nunca tuviste pareja fija? Me miró con una ceja levantada. ¿Eso es una forma elegante de decirme que parezco emocionalmente inestable? Sonreí. No, es curiosidad real. Se quedó callado un momento. No sé. Supongo que nunca supe elegir bien. O que no estaba listo. A veces me gustaba alguien pero no sabía cómo decirlo sin cagarla. O sin asustarlo. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo a no tener miedo. No lo dijo mirándome. Pero lo sentí dirigido a mí. Y en ese instante, sin decir nada más, se acercó un poco más en el sofá. No me tocó. No me abrazó. No me besó. Solo dejó que su pierna tocara la mía. Ligeramente. Como quien roza un límite, esperando saber si hay respuesta. Y yo no me moví. Porque esa respuesta ya estaba dada. Después de esa noche, cada mensaje tenía otra textura. Los saludos eran más cálidos. Las pausas entre respuestas más inquietas. Ya no hablábamos solo del gato, del taller del clima. Ahora hablábamos de nosotros sin decirlo directamente. Como ese lunes que me escribió, hoy escuché una canción que me hizo pensar en ti, no sé por qué, ni siquiera es tu estilo. Le pedí que me la mandara. Era una balada lenta, casi cursi, voz masculina, guitarra suave. Había una frase en el estribillo que se repetía, si no es contigo no sé dónde descansar. No dije nada. Pero la guardé en mi playlist. El viernes siguiente me pidió que lo acompañara a comprar unas cosas para el taller. Nada glamuroso. Cables, aceite, una lámpara portátil. Pero me gustó la idea. Me gustaba cómo sonaba la frase, me pidió que lo acompañara. Como si ya fuera algo que hacíamos. Fuimos en su furgoneta. Lloviznaba. En la radio sonaba un bolero que él tarareaba sin vergüenza. Mi madre escuchaba esto. Dijo, una mano en el volante, la otra tamborileando sobre su muslo. ¿Y tú lo heredaste? A veces, me sale sin pensar, no te pega. Hay muchas cosas que no me pegan, dijo, mirándome de reojo. El silencio que siguió fue corto. Pero cargado. Al volver al taller, me ayudó a descargar las cosas. En un momento, mientras sostenía una caja, me dijo, tú, no pareces de los que se dejan cuidar. Y eso lo dices porque cuando alguien intenta acercarse, tú levantas un muro. ¿Y tú qué sabes de eso? Lo veo. Me apoyé contra la puerta del taller, la caja aún en brazos. ¿Y tú? ¿Te dejas cuidar? Rubén tardó en responder. Me miró de una forma distinta. No intensa. No invasiva. Solo honesta. Contigo, sí, dijo en voz baja. Y ahí por primera vez, sentí que el momento estaba al borde de romperse. Él también lo notó. Se acercó un paso más. Estábamos a unos centímetros. Sentí su aliento. El olor de su piel. El calor de su cuerpo. No me tocó, pero bajó la mirada a mi boca. Y yo hice lo mismo. Estuvimos así un instante. Largo, silencioso, suspendido, y entonces, justo cuando creí que iba a besarme, giró el rostro y dijo: tengo que guardar esto antes de que se moje. No fue rechazo. Fue miedo. Y no se lo reproché. Esa noche, no hablamos. Ni por mensaje. Ni por llamada. Pero al día siguiente, al despertar, encontré esto en mi teléfono. Ayer fui un cobarde. Me arrepiento, pero también me alegra no haber arruinado nada. Respondí después de pensarlo bastante. No arruinaste nada. Solo me diste más ganas de quedarme. Y no hizo falta más. Porque esa tarde,
Cuando pasé por el taller sin avisar, él ya estaba esperándome con 2 cafés en la mano. Y una mirada que ya no esquivaba la mía. No sé si fue el café, la lluvia o el silencio. Pero esa tarde, algo se abrió entre nosotros. Rubén no hablaba mucho. Pero se quedaba cerca. Demasiado cerca para ser solo casual. Cada vez que pasaba junto a mí, su brazo rozaba el mío. Cada vez que se reía, sus ojos buscaban los míos para asegurarse de que yo también lo hacía. Me ayudó a revisar unos detalles de mi coche, que ya estaba milagrosamente vivo gracias a él, y en un momento, mientras sostenía la linterna sobre el motor, dijo algo que me dejó quieto. ¿Te das cuenta de que no dejo de pensar en ti desde la primera vez que subí a tu casa? La linterna tembló un poco en mi mano, lo miré. No sonreía, no bromeaba. Estaba ahí, diciendo lo que parecía no haber podido decir antes. Yo también, respondí, casi en un susurro. Rubén soltó las herramientas, se limpió las manos con ese trapo viejo que siempre llevaba en el bolsillo trasero, y luego se acercó. Esta vez no se detuvo a medio camino. Esta vez, sí me besó. Fue lento, seguro. No torpe, como si lo hubiera estado ensayando en su cabeza durante días. Me besó como si no quisiera asustarme. Como si cada segundo importara más de lo que estaba listo para admitir. Y yo le correspondí. Sin prisas. Sin ansiedad. Solo dejándome llevar por lo que ya sabía que quería. Cuando se separó, no dijo nada. Solo apoyó su frente contra la mía y respiró hondo. Cerramos el taller temprano. Subimos a su piso como quien entra a un lugar que ya se siente familiar. Paco ni nos miró. Estaba en su rincón, lamiéndose una pata como si todo esto le pareciera irrelevante. Rubén puso música suave. No nos sentamos enseguida. Nos quedamos de pie, uno frente al otro. Él me tocó la cara, apenas. Rozó mi barba con los nudillos, como si quisiera memorizar la textura. Nunca estuve con un hombre, me dijo, sin incomodidad. Pero esto se siente bien. No necesitas justificarlo, le respondí. No lo hago. Solo quiero que sepas que no estoy jugando. Asentí. No necesitaba más. Nos besamos otra vez. Y otra. Y otra. La ropa cayó despacio. No hubo apuro. No hubo torpeza. Solo piel con piel. Respiraciones que se mezclaban. Manos que aprendían. Esa noche no hicimos nada que pudiera describirse con verbos ruidosos. No lo necesitábamos. Solo compartimos una cama, una intimidad, un silencio lleno de significado. Dormí con su brazo cruzado sobre mi pecho, su nariz contra mi nuca, su respiración lenta marcando el ritmo de un espacio que, de pronto, ya no se sentía como una visita. Desperté antes que él. Me quedé mirando el techo, su mano aún sobre mi abdomen, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Calma. No vértigo. No confusión. Solo calma. Me giré apenas para mirarlo dormir. Su boca entreabierta. El pelo desordenado. La expresión tranquila. Y pensé, esto es. No sé cómo se llama. Pero, es esto. Cuando abrió los ojos, lo primero que dijo fue, buenos días. Y lo segundo, gracias por quedarte. Le respondí con un beso. Y una promesa muda. De quedarme todo lo que hiciera falta. El lunes siguiente, todo parecía normal. Rubén fue al taller temprano. Yo trabajé desde casa. Intercambiamos mensajes como siempre, con la diferencia de que ahora usábamos frases que antes no nos habríamos permitido. Pienso en tu cuello. Ojalá hubieras despertado conmigo. Tengo tus marcas en la espalda. Y sin embargo, al vernos el miércoles hubo algo diferente. No entre nosotros, sino alrededor. Estábamos en el bar de siempre, donde a veces caíamos a tomar una cerveza. Él saludó a 2 colegas del taller, yo me encontré con un ex compañero de la carrera. Nos sentamos en una mesa del fondo, medio en penumbra, y pedimos lo de siempre, pero esta vez, no hubo roce de piernas, no hubo mano en mi nuca. Rubén estaba presente, sí, pero más contenido, más pendiente de quién pasaba cerca, de qué decían los demás, de si alguien lo miraba raro. ¿Todo bien?, pregunté, después del primer sorbo. Sí, solo cansado. Mentía. Lo conocía ya. No mucho. Pero lo suficiente. ¿Te da miedo que nos vean?
Rubén se tensó. No mucho. Apenas una contracción en la mandíbula. No es eso, dijo, bajando la voz. Es que no sé cómo hacerlo. Lo de... Esto. ¿Te refieres a estar conmigo? Sí. A hacerlo fuera del silencio. Fuera de la puerta cerrada. Asentí. Me lo esperaba. No me enojaba. Pero dolía un poco igual. No te estoy pidiendo que lo grites, le dije. Solo que no lo escondas tanto. Lo sé. Se quedó mirando su vaso largo rato. Luego, casi en un susurro agregó. Tengo miedo de arruinarlo si voy muy rápido. ¿Y si lo arruinas por no moverte? Esa pregunta se quedó entre nosotros hasta que la cuenta llegó. No dormí en su casa esa noche. Tampoco él me lo ofreció. Nos despedimos con un abrazo corto en la calle, y mientras me alejaba, sentí que su mirada me seguía. Como si quisiera decir algo más. Como si no supiera cómo. El viernes, no me escribió. Ni el sábado. Y yo tampoco lo hice. Me costó. No por orgullo, sino porque necesitaba saber si él iba a cruzar ese puente. Si iba a elegirme, aunque fuera en silencio. El domingo, a las 6:15, sonó el timbre. Abrí sin preguntar. Ya sabía que era él. Rubén estaba ahí, con una camiseta gastada y el pelo alborotado. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido bien. ¿Estás ocupado?, me preguntó. Negué. ¿Puedo pasar? Asentí. Cerré la puerta detrás de él. Se quedó en medio del salón, sin moverse. No quiero perder esto, dijo, sin rodeos. Pero tampoco quiero hacer como si no me costara. Me acerqué despacio. No necesito que no te cueste, respondí. Solo que no huyas. Rubén tragó saliva, dio un paso más, me abrazó, no como la otra noche, no como despedida, sino como alguien que vuelve. Me susurró al oído, no tengo todo claro, pero sé que contigo. Quiero intentarlo. Lo abracé más fuerte. Eso es todo lo que necesito. Dormimos juntos esa noche, sin nada físico, sin urgencias. Solo abrazados, escuchando la lluvia golpear la ventana, como si el mundo nos diera permiso para quedarnos quietos un poco más. Y en medio de la oscuridad, antes de quedarse dormido, Rubén dijo algo que me atravesó como un rayo. Nunca pensé que el silencio con alguien pudiera sonar tan bien. Le besé la frente. Y me quedé despierto un rato más, solo para memorizar ese momento. Porque era real. Y ya no quería nada que no lo fuera. Los días siguientes fueron diferentes. No perfectos. No de película. Pero distintos. Rubén me escribió todos los días. Ya sin excusas. Sin pretextos. A veces solo un mensaje corto, te echo de menos, o una foto de Paco durmiendo con la lengua fuera, o un, pasas por el taller, que ya no necesitaba explicación, y yo iba, claro que iba, a veces solo para sentarme con él en la parte de atrás, mientras trabajaba en silencio y yo leía cualquier cosa en el móvil. Otras veces, simplemente para almorzar juntos en los bancos de la plaza, compartiendo un tupper de lentejas que su madre le dejaba cada tanto. Ya no había tanto miedo en él. O si lo había, lo estaba sosteniendo con otra fuerza. Más suave, más valiente. Un sábado por la mañana fuimos juntos a IKEA, no por nada en especial, solo porque necesitaba una lámpara nueva, y él dijo que odiaba esos lugares pero que, con alguien que supiera mirar más allá del pasillo de velas baratas, podía tolerarlo. Y ahí, entre muebles imposibles de montar y parejas discutiendo por el color de un sofá, me miró con esa sonrisa tranquila que ya era solo para mí. Esto no me lo imaginaba, dijo, mientras probaba la firmeza de una silla. Lo de IKEA, lo de estar aquí contigo, sin pensar tanto. ¿Y te gusta? Sí, respondió sin dudar. Me gusta no pensar tanto. No hablábamos de nosotros con etiquetas, ni falta hacía. Éramos, estábamos, nos buscábamos, nos elegíamos, cada día. Y eso, para mí, era más que suficiente. Una noche, mientras volvíamos a su casa después de cenar con unos amigos suyos. Sí, amigos, que lo sabían y que no hicieron ni un solo comentario raro. Me detuvo en medio de la acera. ¿Puedo hacer algo?, preguntó, serio. Claro. Y entonces me besó. Ahí, en la calle. Con una farola parpadeando sobre nosotros y un ciclista que nos silbó con aprobación al pasar. ¿Te sentiste raro?, le pregunté después.
Sí, dijo, con media sonrisa, pero bien raro. Con el tiempo todo empezó a encajar. No era fácil. Ninguno de los dos tenía experiencia en amar así, en mostrarse así, pero lo hacíamos. A nuestra manera. En nuestros ritmos. A veces me despertaba antes que él, y me quedaba mirándolo, recordando ese primer día bajo la lluvia, con su chaqueta empapada y sus dedos manchados de grasa. ¿Quién lo hubiera dicho? El mecánico. El tipo del taller de la esquina. El que olía a café, metal y lluvia. El que ahora dormía abrazado a mí, como si nunca hubiera sabido hacerlo de otra forma. Un domingo por la tarde, mientras Paco se acomodaba entre nosotros en el sofá, Rubén dijo, casi sin mirar: no sé en qué momento esto empezó a importarme tanto. Sonreí. Ni falta que hace saberlo. Él asintió, apoyó la cabeza en mi hombro. Y ahí supe que no necesitábamos más respuestas, solo seguir buscándolas juntos.